Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada iglesia de vuestro Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en esta hora en vuestros corazones en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Nos acercamos siempre confiadamente como hijos de Dios, como hijos de nuestro Padre Celestial, como hijos muy amados, nos acercamos a exaltar, a santificar, a alabar, a glorificar a nuestro Padre, a nuestro Dios Santo, a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial. Le bendecimos su santo nombre, su santo ser, dándole gracias porque Él es el único Dios, porque Él es el único Creador, porque Él es el único que ha dado la muestra de amor por la humanidad en Cristo Jesús. Damos gracias porque Él nos mostró su amor en la obra del Hijo. Por eso en esta hora lo bendecimos a nuestro Padre, porque Él es el Creador único de nuestras almas. Él es el que nos dio existencia. Él es el que nos dio cuerpo, nos dio espíritu. Nuestro Padre Celestial nos dio planeta, nos dio seres para interactuar con ellos. Gracias a nuestro Padre Celestial que ha hecho una creación perfecta en la cual nos ha hecho partícipes. El Padre Celestial es el dueño absoluto y completo de todo lo que nosotros disfrutamos. Por eso le damos gracias a nuestro Padre, porque Él es el Creador. Por eso Génesis empieza revelando a Dios como el Creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el absoluto Creador de todo lo que el hombre disfruta, de todo lo que el hombre administra, de todo lo que el hombre puede ver, oler, sentir, disfrutar. Tiene un único Creador. Él no solamente nos creó a nosotros, nos creó el planeta, nos creó los elementos, nos creó absolutamente todo, nuestros órganos, nuestras células, nuestra piel, nos creó las personas con las que interactuamos diario, los hijos, los pares, los amigos, el prójimo. Nuestro Padre Celestial hizo una creación perfecta para todos sus hijos. Por eso le damos gracias en esta hora a nuestro Padre maravilloso, lo bendecimos y lo exaltamos porque nos ha permitido recibir el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha permitido recibir la salvación eterna, la redención eterna, nos ha permitido por la sangre de Jesús ser perdonados, por la sangre y la obra de Jesús nos ha permitido tener vida eterna. Por eso le damos gracias a nuestro amado Padre y a nuestro amado Señor Jesús, quien efectuó su obra en la cruz en obediencia perfecta para poder redimirnos a todos nosotros de la transgresión que cometió el primer hombre en el Edén. Por eso, dándole gracias, vamos a partir el pan, vamos a comer en esta hora de las riquezas inescrutables del Señor Jesús por medio de su palabra. Le pedimos a nuestro Padre que nos sacie, que tenemos hambre de su palabra, que tenemos sed. Le decimos a nuestro Padre que estamos dispuestos, deseosos a comer el pan celestial, el pan verdadero, el pan que descendió del cielo, el pan divino que Jesús por medio de su palabra. Vamos a comer, amados, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Estamos allí en el versículo 24. Vamos a terminar hoy el capítulo 7, que está lleno de riquezas inescrutables. El capítulo 7 dice en el nombre del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos
y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno amado, hemos llegado al final del capítulo 7. En el capítulo 7 encontramos al Señor Jesús, a nuestro amado Señor. Recordemos que ya una vez que pasamos de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, a Mateo, ya empezamos a tener la realidad del Señor Jesús en su ministerio que Él manifestó en Jerusalén, estando encarnado. Ya es el propio Señor Jesús el que nos habla. Ya no nos está hablando un profeta, ya no nos está hablando un juez, ya no nos está hablando un siervo, un levita, un sumo sacerdote, como ocurre en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nos hablaron mucho los profetas, los sacerdotes, pero ya cuando entramos en Mateo es la realidad de la persona del Hijo, el Hijo hablándole a los ciudadanos de su reino, a todos los que hemos sido traídos por el Padre al reino de los cielos, a su reino, a su reinado. A ese grupo de personas se le llama la iglesia. Pero la iglesia también somos ciudadanos, porque somos ciudadanos de este reino. Somos personas que tenemos ahora, por gracia de Dios, la ciudadanía celestial. Entonces el Señor Jesús le está hablando a todos los ciudadanos que han venido a ser partícipes del reino que Él vino a presentar. Porque el hombre conoce el reino animal, el hombre conoce el reino vegetal, el hombre conoce el reino de los hongos, el hombre conoce el reino de las tinieblas. Faltaba un reino que estaba perdido, desaparecido, el reino que se perdió en el Edén. Entonces el Señor Jesús viene y nos vuelve a presentar el reino original en el que el hombre puede disfrutar a Dios, en el que el hombre puede vivir plenamente, es en el reino de Dios. Entonces el Señor Jesús viene y presenta ese reino. Le dice, ustedes, su única solución es entrar a vivir en el reino que yo traigo. Este reino tiene vida, tiene perfección. Entonces a estos ciudadanos nuevos de este reino, el Señor les está hablando. No solamente le está hablando a Israel, sino a muchas personas que vamos a entrar en su reino, que Él estaba pensando en millares que estaríamos hoy con la ciudadanía celestial. Entonces el Señor Jesús es el que está hablando en todo el Evangelio de Mateo, o en los 4 evangelios va a ser la voz directa del Señor Jesús, hablándole a su iglesia o a los hijos del reino de Dios que hemos aceptado su salvación y que hemos aceptado su obra. Es que dice el Señor Jesús como rey. Él está hablando aquí como rey, porque primero está presentando el reino. Dice arrepentidos porque el reino de los cielos se acercó. Entonces, ¿qué ofreció? Un reino. Y ahora nos dice, ustedes pueden vivir en este reino, pero en todo reino hay unas leyes. Los animalitos que viven en el reino animal los gobierna la ley animal. En el reino de las plantas, reino vegetal, los gobierna la ley vegetal. Todo reino tiene una ley, como toda nación tiene una constitución, como todo lugar, en cualquier parte donde haya un lugar, una institución y una convivencia de personas, hay una ley.
igualmente en el reino de los cielos hay una ley. Entonces el Señor Jesús no solamente promovió, predicó y presentó un reino, sino que sube al monte de las bienaventuranzas y le empieza a decir a todos los ciudadanos cuáles son las leyes de este reino, a lo cual se le conoce como la nueva ley de Jesús, a lo cual se le conoce como los nuevos mandamientos, la nueva constitución que debemos seguir los que hemos sido redimidos por Jesús, los que somos ciudadanos del reino de Jesús. Para nosotros es esta constitución. O sea que nosotros nos debemos guiar por esta constitución desde capítulo 5 de Mateo. Esta es la constitución que a nosotros nos guía. Todo lo que el Señor Jesús dijo en el monte de las bienaventuranzas como constitución y como mandamiento. Entonces el Señor viene hablando desde el capítulo 5, ya está cerrando su discurso y Él dice lo siguiente: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Son dos cosas diferentes. Es muy diferente oír a hacer. Alguien pudiera oír. Esa es la primera parte. La primera parte dice debes oír mis palabras. Pero la parte más importante no está en oír las palabras. La parte más importante es en hacer esas palabras que oyó. Entonces hay dos mandatos en la última porción del capítulo 7. Dice, el que oye mis palabras, así se empieza, oyendo las palabras de Jesús. Pero luego dice, el que las hace, lo cual indica que no todos hacen las palabras de Jesús. Entonces él dice, el que las oye y las hace, está perfecto su obra, está perfecta su expresión. Porque mis palabras no solamente son para oírlas, mis palabras son para oírlas y para hacerlas. Entonces, dice, a ese le voy a dar un título, le voy a dar una calificación, le voy a dar una definición. Dice, lo llamo persona prudente, lo llamo un hijo prudente, le da el título de prudente. Es un título benigno, es un título positivo. Si fuera una calificación de un profesor que está calificando, pues la mejor calificación. Está diciéndole a quién le va a dar esta definición. Al que oye sus palabras y al que las hace. Dice, esa es una persona prudente. Ese es un ciudadano prudente. Ese es un hijo prudente. Entonces, este es el título positivo que el Señor Jesús le da a los que hacemos dos cosas. Número 1, oír las palabras de Jesús. Entonces por eso dice, el que oye estas palabras. ¿Y desde dónde empezó el Señor Jesús? Desde el capítulo 5. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Oír las palabras del capítulo 5, del capítulo 6 y del capítulo 7. Ahí empieza la primera tarea, oír. ¿Y qué fue lo primero que él dijo? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los mansos, los pacíficos, los misericordiosos. Desde el capítulo 5, esas son todas las palabras que yo debo oír primero y luego hacer. Porque lo que me está diciendo en resumidas palabras es, sea pobre en espíritu, sea misericordioso, sea manso, sea pacífico, sea sal de la tierra, sea luz del mundo. No tengas codicia, no codicies, no tengas enojo. Entonces, esas son todas las palabras hasta el capítulo 7, en las que el Señor Jesús me dice que la debo oír, pero luego de oírla me dice, debes hacerla. Debes ocuparte en hacer estas palabras. Si te ocupas en vivir de esta manera, vivir haciendo estas palabras, dice, tú eres llamado en el reino de los cielos, eres llamado un ciudadano prudente, un hijo prudente. Y eso es positivo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Mis palabras deben ser oídas y deben ser aplicadas o hechas. Te dice, al que me oye estas palabras y al que las hace, le veré o lo llamaré un hombre o una mujer prudente, que está edificando su casa sobre la roca. Entonces el Señor dice que la persona que oye estas palabras y
trabaja sobre ellas para vivir estas palabras, es un edificador de una obra que no se destruye. Dice, esa obra no se va a destruir nunca. Esa obra va a permanecer hasta el fin de los tiempos. Su obra, ¿cuál obra? La obra de la obediencia a esta palabra. ¿Cuál es la casa en esta palabra del Señor Jesús? Es hacer esta obra, vivir de esta manera, es la casa que estamos haciendo cada uno de nosotros. Es quien vive obedeciendo las palabras del Señor Jesús, es la casa que finalmente le va a presentarle al Señor Jesús en el tribunal de Cristo. Es la obra que hizo siendo ciudadano. No está hablando por ahora de la casa física, de la casa personal, de los hijos, de la familia. Está hablando de la obra, como una casa. ¿Por qué? Porque cada ciudadano tiene que presentarle una obra al Señor Jesús. ¿Dónde se va a presentar esa obra? En el tribunal de Cristo. Todos los salvos, todos los hijos de Dios que hemos entrado por la puerta estrecha, todos los que hemos aceptado la sangre del Cordero, un día vamos a tener que ir a presentar la casa, la obra. La casa es la obra. La obra es cómo vivió durante los años que estuvo en la tierra. ¿Qué obra edificó? Y la obra que hay que edificar es vivir cumpliendo estas palabras que el Señor dijo. Entonces, esa es la obra que hay que edificar. Obra de misericordia, obra de pacificidad, obras de sal, obras de luz, obras de orar en secreto, las obras que Él nos enseñó, obras de hacer tesoros en los cielos. Esa es la obra que le voy a presentar. Entonces, por ejemplo, si alguien leyó las palabras del Señor Jesús, las escuchó leídas o predicadas, las escuchó que Jesús dijo, haga tesoros en los cielos. Cuando llegue el tribunal de Cristo, yo tengo que decirle, Señor, yo hice esta obra en el cielo, edifiqué esto en el cielo. Entonces, esa es la obra. Y esa obra, ¿por qué la hizo? Porque obedeció una palabra. Pero si no hizo tesoros en el cielo, pues cuando llegue el tribunal de Cristo, va a decirle, Señor, usted no hizo tesoros en el cielo. Acá en el cielo no hay ningún tesoro hecho por tus manos. No hay ninguna obra que tú hayas hecho para el cielo. Todas tus obras se quedaron en la tierra. Levantaste edificaciones en la tierra. Construiste en la tierra. Y no es que esté mal construir en la tierra, sino el que Él dice, priorizas por hacer tesoros en el cielo, porque al fin esos son los permanentes. Los demás se quedan y se pierden en la tierra. Entonces, de eso se trata la obra, la casa. Cuando Él dice, lo compraré un hombre sabio que edifica su casa, no está hablando netamente de la casa de tu familia, aunque incluye, está hablando de la obra que hizo con estas palabras. Entonces, estamos dando un ejemplo como hacer tesoros en los cielos. Esa es una casa que hay que presentar. Esa es una obra. ¿Y cuándo se presenta? En el tribunal de Cristo, no cuando la persona muere. Recuerde que las personas no van al tribunal de Cristo cuando mueren inmediatamente, porque al tribunal de Cristo vamos a ir todos como un solo hombre, como en un examen de un profesor en una escuela, un examen para todos. Allá es el tribunal de Cristo. ¿Y quiénes van a ir a ese tribunal, a ese examen, a presentar las obras que hicieron cuando estaban dentro del reino vivos con este cuerpo en la tierra? Todos los salvos, todos los redimidos, todos los que hemos recibido la salvación por gracia del Señor Jesús, tenemos que ir a presentar una obra, una casa. Entonces, eso es lo que dice el Señor Jesús. Todas estas palabras son para que ustedes se pongan a trabajar su casa. Todos estos mandamientos son para que se pongan a trabajar en ellos. Porque de acuerdo a cómo ustedes trabajen en ellos, eso es lo que ustedes van a presentar en el tribunal de Cristo. Ustedes tienen que presentarme una obra con estos mandamientos. Es como si fueran unos materiales. Entonces hoy yo los puedo ver como materiales. El Señor me está entregando los materiales con los cuales yo debo hacer una edificación. ¿Cuáles son los materiales? Todo lo que está en el monte de la bienaventuranza. Y con eso voy a empezar a edificar mi carácter, mi vida, mi pensamiento, mis sentimientos. Y esa es la obra que he de presentar. Si una persona utiliza todos estos materiales, va a presentar una obra
hermosa para el Señor en el tribunal de Cristo. Y por eso el Señor le dice, fuiste prudente. ¿Por qué es prudente? Porque no ignoraste los ingredientes que el Señor te dio. No rechazaste los materiales que el Señor te dio para edificar la nueva vida, sino que por el contrario los tomaste y los tuviste presente y trabajaste en ellos. Eso es un hombre prudente, una mujer prudente, un ciudadano prudente. El Señor le da el título de prudente, de una persona sabia. Entonces, ¿qué hay que hacer con todos estos mandamientos? El Señor dice, son materiales para que tú edifiques la nueva vida. Debo incorporarle a mi vida nueva todos estos materiales que son los mandamientos. Vivir con misericordia, vivir con justicia, vivir siendo pacífico, todo lo que nos dijo del capítulo 5, aplicando justicia estricta a mí, misericordia a los otros, no al revés. La persona le aplica justicia a los demás, pero misericordia al mismo, y al revés. Yo me debo aplicar a mi justicia estricta y a los demás debo darles misericordia. Entonces el Señor me da unos ingredientes, unos materiales para que yo edifique. Entonces esto hay que usarlo. Es indispensable usar estos mandamientos. ¿Por qué? Porque son como si fueran los materiales de construcción de una casa. El Señor le está diciendo, si no usas estos materiales que yo te acabé de hablar, si no los usa, por eso es el que oye mis palabras y no los hace, si no aplica estos materiales, si no los utiliza para edificar la nueva vida, lo llamaré un hombre, dice el Señor, lo llamaré insensato. Le faltó sensatez, le faltó inteligencia, le faltó sabiduría. Entonces no es bueno en ninguna parte ser llamado insensato, porque insensato sería la calificación de pérdida. Y por eso le dice, si una persona es llamada en el reino insensata, va a ser grande su ruina. Es ser muy malo, ser insensato. Es muy malo tener este título, esta calificación, porque primero la ruina es muy grande y dos, ser llamado por Jesús insensato no es bueno, no es un buen calificativo. Lo mejor es que el Señor Jesús cuando nos vea un día diga, eres un hijo prudente, fuiste en la tierra un hombre prudente. Pero ¿cuál es la prudencia? Entonces la pone y dice, voy a ser prudente en mis actos. No es prudencia en tus actos. Es la manera de lograr el título de prudente es que yo aplique todos estos materiales en mi vida. Cuando yo aplico todos estos materiales, el Señor lo llama prudente. Por eso algunas personas pueden hablar de la prudencia natural. No, la confunden con esta prudencia. No es la misma prudencia natural a esta que está hablando el Señor Jesús. Puede ser que una persona naturalmente sea prudente en sus cosas, tenga alguna prudencia en su actuar, pero eso es distinta a esta prudencia. Para yo recibir el título de esta prudencia del reino, obligatoriamente yo debo usar todos estos materiales en la construcción de mi fe. Si yo no uso todos estos mandamientos diarios en la construcción de mi vida de fe, no logro el título de prudente. Por eso el Señor dice, el que oye mis palabras y las hace, utiliza todo esto para su vida diaria, le doy el título de prudente. Y aunque no lo dice, pues no lo deja saber. Si ser insensato produce una gran ruina, no está escrito, pero usted lo puede revelar por el Espíritu. Si el que es insensato recibe una gran ruina, pues el que es prudente va a recibir una gran ganancia, una gran recompensa. Entonces, por eso todos los que recibimos estos materiales y los invertimos en la aplicación de nuestra vida diaria, recibimos gran ganancia en el reino el día que presentemos la obra. Entonces, ¿para qué el Señor nos dio estos mandamientos, estos materiales? Para ponerlos en obra diaria. Todos los días yo obrar con estos materiales. Cada vez que venga el enojo, tengo que aplicar este mandamiento. Es decir, el Señor me dijo, no estés enojado. Cada vez que venga la aflicción, yo ser manso, no responder ante la aflicción del otro. Entonces debo aplicar la mansedumbre. No, pero es que le quiero devolver unas cuantas palabras. Manso.
Ahí está haciendo tu obra, cuando estás practicando esto en el diario vivir. Cuando alguien te hizo una injusticia, vengo y aplico este material. Perdón, misericordia, extiende. Entonces, aplico el material. Y eso es todos los días, no es un día, no es en una hora, sino que hoy apliqué estos materiales, pero mañana los tengo que volver a aplicar. Y pasado mañana se aplican de lunes a domingo. Todos los días debo aplicar estos materiales en mi vida. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que te vayas de esta tierra. El día que nos vayamos de esta tierra, vamos a presentar juntos un día la obra que hicimos con estas palabras, la obra que hicimos con estos materiales, pero es un examen grupal. Todos vamos a estar reunidos en el tribunal de Cristo. ¿Cuándo? Recordemos de que el Señor Jesucristo viene, va a regresar, regresa con la iglesia y allá después de su regreso es el tribunal, no antes. Viene la cena del Señor, lleva a la iglesia a los cielos y en ese regreso hay un tribunal donde todos los que no vamos a ir al otro tribunal, el otro tribunal es el del juicio, el gran trono blanco. Por eso la iglesia va al tribunal del Hijo, no al tribunal del Padre, porque el del gran trono blanco es para juicio. Nosotros vamos a ir al tribunal del Hijo, el que es de gracia, el que aún allí, aunque alguien no logró hacer una buena obra, todavía se salva. Allí no hay condenación en este trono, solamente que no tiene recompensa en su obra. ¿Y por qué no tiene recompensa en su obra? Porque no quiso usar la misericordia, no quiso usar la mansedumbre, no quiso ser pacífico, no quiso renunciar a la codicia, no quiso hacer tesoros en el cielo, no quiso quitar el enojo, no quiso dejar de jurar, no quiso orar por los enemigos, pues esa persona no recibe recompensa en el tribunal de Cristo. Sí se salva si tiene a Cristo, pero no recibe la recompensa por su obra, por la edificación. Entonces por eso le dice, el que oye mis palabras, ¿cuáles? Estas que él está hablando, porque estos son los mandamientos que él dio en el monte de la bienaventuranza. Entonces ahora ya lo hemos oído. Y si no, igual usted lo tiene en su casa y lo puede seguir leyendo, lo puede seguir oyendo todos los días. Entonces todos los días, incluso deberíamos antes de salir leer todos los 3 capítulos, porque eso es lo que yo tengo que actuar todos los días. Es como cuando si usted es un estudiante, tiene que revisar que vaya todos los materiales para su estudio en ese día. Usted revisa que vaya todo. O si usted es un arquitecto, revisa que su equipo de trabajo vaya completo, pues este es nuestro equipo de trabajo. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 es con lo que nosotros debemos trabajar diario. Porque ahorita que salga me va a encontrar seguro a uno que ofende. Entonces yo tengo que aplicarle, debo ser manso ante la ofensa. Me va a encontrar con alguna injusticia, con algún enemigo. Entonces yo bendecir y orar. Entonces debo aplicar esto diario. Esto es de aplicación diaria. Y esto son los materiales con los que trabaja la fe. Entonces deberemos tenerlo muy presente antes de irnos a trabajar, antes de irnos a tener convivencia con personas, porque mientras que todos dormimos no hay problema, porque allí no hay fricción, allí no hay la convivencia. Todo empieza cuando nos empezamos a mover, cuando nos encontramos con el conductor que va enojado, cuando nos encontramos con el que te grita, cuando nos encontramos con el que te quiere hacer mal, cuando nos encontramos aún nosotros mismos en alguna obra negativa. Entonces esto es diario. Entonces el Señor Jesús dice, el que oye mis palabras, ¿cuáles? Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y las hace, va a empezar a hacer una obra como una casa. Y si lo hace hasta el final de sus vidas, yo lo llamaré hombre prudente. Y va a recibir una gran recompensa. ¿Por qué? Porque su obra también va a ser probada. Va a venir lluvia, va a venir ríos, va a venir vientos, y esa obra no se cae. ¿Por qué? Porque es una persona que edificó su vida con estos materiales. Entonces el Señor dice, igualmente, los 2 tipos de personas, en la parte anterior nos hablaba 2 tipos de camino, 2 tipos de puerta. Aquí nos habla finalmente 2 tipos de personas, la prudente y la insensata, la que va a tener una gran ruina y la que va a tener una gran recompensa. ¿Por qué? Porque dice que a los 2
tanto al que edifica la casa en la roca, que la roca ¿cuál es? Las palabras de Jesús en la roca. Y al que edifica la casa en la arena, ¿qué es la arena? El que edifica la vida en palabras de hombres, en doctrinas de hombres. El que edifica la vida en los conocimientos humanos, eso es edificar en la arena. En otras palabras, no es que yo voy a edificar mi vida en lo que dijo Platón, yo voy a edificar mi vida en lo que dijo Aristóteles, yo voy a edificar mi vida en lo que dice Karl Marx, yo voy a edificar mi vida en lo que dice Lenin, yo voy a edificar mi vida en lo que dice Gandhi. No, eso es edificar sobre la arena, porque yo edificar es en las palabras de Jesús, no en las palabras de todos estos filósofos, no en las palabras de todos estos líderes que están en la historia de la ciencia. De muchos hijos de Dios han recibido la sangre del Cordero, han entrado al reino, pero quieren edificar con las palabras de estos hombres. Al edificar en las palabras de todos estos hombres que están en libros, que han presentado tesis, es edificar en la arena, porque las palabras de ellos son la arena. Ellos no son Dios, ellos no son el Hijo perfecto. Entonces yo lo que tengo que construir es en las palabras de Jesús. Y eso es lo mismo que pasa en el mundo. Un presidente se sube a gobernar un país y gobierna sobre las palabras de algún hombre político, de algún hombre que habló de economía, sobre algún premio Nobel, pero no gobierna sobre las palabras de Jesús. Por eso vienen los vientos, viene la lluvia, vienen los ríos y le derriba la obra que hizo. ¿Por qué? Porque la hizo sobre la arena. ¿Y qué es la arena? Edificar sobre las palabras, todas las palabras que no sean las de Jesús. Entonces, por eso la persona edifica. Los insensatos es con las palabras de otros hombres o otras mujeres que no es Jesús. No es que yo vivo así porque así lo enseñó tal filósofo hace 1000 años. Yo practico así porque eso lo enseñó tal teoría. Está edificando sobre la arena. Y cuando venga el viento, cuando venga la lluvia, cuando vengan los ríos, se va a dar cuenta que su obra se cae, que no va a poder tener la expresión divina. ¿Por qué? Porque la construyó sobre las palabras de hombres, sobre la arena. Por eso, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? La roca es las palabras mías. Si tú, toda tu familia, por ejemplo, dice yo voy a edificar mi familia, y tú metes libros de cualquier persona, de librerías, psicólogos, y dice no, es que con todos estos libros que yo tengo yo voy a edificar mi familia para que permanezca. No va a permanecer. Inicialmente tú vas a ver que está creciendo, pero cuando venga un golpe fuerte por un viento, una lluvia, un río, se te va a caer. ¿Por qué? Porque la construiste sobre las palabras de muchos hombres, de muchos libros, pero no en las palabras de la roca, en las palabras de Jesús. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, mi familia, yo tengo que hacerla con las palabras de Jesús. ¿Qué enseña Jesús para hacer una familia? Sobre esas palabras las debo hacer la familia. Voy a hacer una empresa. Entonces la persona va, se encomienda a Dios y va y busca muchos libros. Dice, no, porque yo tengo que aprender cómo hacer una empresa. Y hace la empresa fundamentada en todas esas palabras. Cuando llega un viento, cuando llega un río, cuando llega una lluvia, se quiebra esa empresa. Y es lo que vemos, se cae la empresa, le tocó cerrarla. ¿Por qué? Porque la hizo con las palabras de arena. ¿Cuáles son las palabras de arena? Todas las palabras que no son las de Jesús. Pero si yo voy a hacer una empresa, ahora le digo, Señor, yo también voy a hacer esa empresa con tus palabras. Yo voy a colocar todas mis edificaciones con el contenido de tus palabras. Tus palabras va a ser el material para yo construir todos los proyectos. A esa construcción le va a venir vientos, lluvias, ríos y no se cae. Permanece, ¿por qué? Porque la hizo sobre las palabras de Jesús, y hacer las cosas sobre las palabras de Jesús es hacerlas sobre una roca. Nunca en las adversidades se va a caer. Por eso el Señor dice, a los dos le va a venir ríos, a los dos le va a venir lluvia y a los dos le va a venir vientos. Porque esos tres elementos prueban la casa, prueban la obra. Todos van a ser probados si su casa se hizo con los materiales de Jesús o con materiales de arena. ¿Cuáles son los materiales de arena? Con todos los otros conocimientos que la gente los toma y cree firmemente en esos conocimientos. Entonces, por eso los hijos del reino
deben buscar son las palabras de Jesús. ¿Qué dice Jesús para ser un padre? ¿Qué dice Jesús para ser un esposo? ¿Qué dice Jesús para ser un ciudadano? ¿Qué dice Jesús para la vida? Todas las palabras de Jesús es en lo que yo debo edificar. No las palabras de arena, porque las palabras de arena son todos los hombres que han dicho tantas cosas, pero aunque se construya con eso, el día de la prueba se cae la edificación. Señor Jesús. Entonces, ¿qué dice el Señor? El que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre muy prudente, que va a tener una gran recompensa, porque cuando sea aprobada su obra, su casa no se va a caer, no se va a destruir su obra, porque va a venir viento, lluvia, la lluvia la manda el Señor. Dice, el Señor probará esa obra. Vienen los ríos hablan de las obras de los hombres. Las obras de los hombres van a probar tu obra. Y los vientos representan a Satanás. Satanás también va a venir a ver si esa casa se cae. Tanto Dios como Satanás y los hombres probarán si la casa, si la obra que hicimos fue con las palabras de Jesús. Si no fueron con las palabras de Jesús, fue con teorías, tradiciones, fue con mis propias palabras, se va a caer. El día de la prueba, que venga el río, que venga el viento, que venga la lluvia, esa obra se cae, porque va a comprobarse que no se hizo sobre las palabras del Señor Jesús. Entonces, ¿sobre qué debo construir? Con las palabras del Señor Jesús. Y para poder construir las cosas, pues yo debo saber cuáles son las palabras del Señor Jesús. Debo oír las palabras del Señor Jesús. Y aquí, en el capítulo 5, 6 y 7, hay muchas palabras del Señor Jesús que nos está diciendo cómo vivir, cómo edificar, cómo hacer las cosas con estos materiales. ¿Cuándo? Todos los días. Entonces dice el Señor, quien oye mis palabras y las hace, pues entonces, ¿qué debo oír? Capítulo 5, las bienaventuranzas. ¿Qué debo oír? Los mandamientos del capítulo 6, los mandamientos del capítulo 7. ¿Cuándo lo debo oír? Todos los días. ¿Y qué debo hacer todos los días? Ir a hacerlo todos los días. Recordemos el capítulo 7. ¿Qué nos decía? No juzgue a los demás. Entonces, todos los días debo vivir no juzgando a los demás. De eso se trata lo que el Señor me dice. Entonces, si yo vivo cumpliendo todas estas palabras, dice, tu obra no se va a caer. Además, eres llamado prudente. Y además vas a tener una gran recompensa. ¿Cuándo? Cuando vayas al tribunal de Cristo. Cuando estés aquí en la tierra, pues vas a tener bendición, pero la obra se tiene que presentar en el tribunal. Todos tenemos que presentar la obra en el tribunal de Cristo. Eso se hace después de la muerte y la resurrección. Todos vamos a ir a decirle al Señor, esto fue lo que yo hice con estos mandamientos. Si los tuve presente en mi vida, o los olvidé, o no los tuve presente. Es allá donde se presenta la obra de cada persona. Todos los que vayamos al tribunal de Cristo debemos presentar una obra de edificación. La que no tenga estos mandamientos, estos ingredientes, estos materiales, dice Corintios que esa obra será puesta en el fuego. No pasará porque no se hizo con las palabras de Jesús. Entonces las hizo con palabras de otros. La hizo con las palabras, incluso puede ser de Moisés, pero ya no se puede guiar con las palabras de Moisés. Debe ser con las palabras de Jesús. Porque Moisés, ¿qué me dice? Moisés me dice, si te hacen algo, ojo por ojo. Devuélvale al que le hizo, porque eso dice Moisés, ojo por ojo, diente por diente. Entonces yo no puedo vivir así. Yo no puedo aplicar ese ingrediente. ¿Por qué? Porque yo voy a aplicar el de Jesús. El de Jesús dice, pon la otra mejilla. No te resistas. Perdona. Entonces es distinto el material. Entonces incluso si una persona se guía por las palabras de Moisés, también tiene una gran ruina, una gran pérdida, porque ya no se puede guiar. Si el Señor Jesús dijo, el cielo se abrió y dijo, que ya no escucharan más las palabras de Moisés, ¿cuánto más las de los demás hombres que han estado en la tierra que no tienen el título de Moisés? No edificaron un tabernáculo para Dios, fueron hombres que colocaron doctrinas, conocimientos, son muertos. Sin embargo, va a haber un gran grupo de creyentes hijos de Dios que sí aceptan el reino, pero
aceptan en las palabras de las demás personas muertas, de las personas que enseñaron muchas doctrinas, muchas filosofías y tratan de aplicar eso. Entonces ellos dicen, mi filosofía de vida es la de Platón, mi filosofía de vida es la de tal corriente de cultura en un país, mi filosofía de vida es esta. Ahí donde esa obra va a tener ruina. ¿Por qué? Porque no puede construir tu vida sobre las palabras de otros, sino sobre las de Jesús, porque esa es la palabra de la roca. Entonces, por eso el Señor Jesús, hasta el mismo Padre, abrió los cielos y dijo, no me vayan a seguir construyendo ni con las palabras de Moisés. Y Moisés decía que era el hombre más manso en la tierra. Fue el hombre que le hizo una casa a Dios en la tierra, la primera casa. Y sin embargo el Señor dijo, como ya llega Jesús mi hijo, ya no pueden seguir oyendo a Moisés. Ya no pueden edificar sobre lo que Moisés enseña. Entonces por eso usted encuentra a las personas edificando todo sobre las palabras de filósofos, artistas, no porque lo dijo cierto artista, no porque lo dijo cierto escritor, no porque lo dijo cierto político, no porque es que yo lo hago así porque se lo escuché que lo dijo un influencer, no porque yo lo hago así es porque lo escuché en un libro, porque ese libro es un bestseller. El Señor le dice, lo que estás haciendo cuando venga la lluvia, cuando venga el río, cuando venga el viento, se te va a caer. ¿Por qué se te va a caer? Porque solamente va a permanecer en pie lo que tú construyes por las palabras de Jesús. Cuando tú haces algo con el ingrediente de la palabra de Jesús, eso nunca se cae. Lo demás va a ir por tierra. Va a caerse como un castillo de naipes cuando venga la lluvia, el viento y el río. ¿Por qué? Porque todo lo que se haga con otras palabras de otros es hacer en la arena. Entonces por eso los hijos de Dios están edificando muchas casas en arena. Edifican muchos sobre filósofos, muchos sobre pensantes de la tierra, muchos sobre personas y conocen poco la palabra de Jesús. Y por eso sus obras, cuando venga la prueba, se va a caer. Y cuando vayan al tribunal de Cristo van a sufrir una gran ruina. No se van a condenar porque al tribunal de Cristo nadie se condena. Te lo dice Pablo en Corintios. Dice, cuando todos estemos en el tribunal de Cristo, algunos sufrirán una gran pérdida. Es esta ruina. Pero no se perderán, no se van a condenar. ¿Por qué? Porque ya están en el reino del Señor. Pero su obra no pasa la prueba. Pero ¿qué queremos nosotros? No solamente estar en el reino, sino poder que nuestra obra sea apreciada por el Señor y el Señor diga, fuiste prudente, tienes una muy buena obra que hiciste con mis materiales, con mis palabras, con mis mandamientos. Tú edificaste sobre la roca. Entonces, ¿de qué manera se edifica sobre la roca? Solamente con las palabras de Jesús. Cuando yo empiezo a hacer mi vida por las palabras de Jesús. ¿Y usted por qué es manso? Porque Jesús me lo dice. Entonces me dice, no, porque es que se lo aprendí al Buda. No, no al Buda. Se lo aprendí a Jesús. El Señor Jesús me dijo, mire, sé manso. ¿Qué es que ser manso? No responder con ofensa a una aflicción, a alguien que me haga presión. Es ser manso. El manso no se defiende, el manso no reacciona. El manso no se trata de defender por sí solo. Manso. Espera en el Señor. Pacífico. No es el que anda armando pleitos, haciendo conflictos, no es guarda la paz. Entonces, ¿y por qué tú vives así? Te dice, porque me lo enseñó el Señor Jesús. ¿Y por qué usted su hogar es así? Porque me lo enseñó a hacer así el Señor Jesús. ¿Y por qué usted el domingo tiene ese itinerario de agenda el domingo? Porque el Señor Jesús me dice que tengo que ser domingo. ¿Y usted por qué ora? Porque el Señor Jesús me dice que debo orar. ¿Y por qué es generoso con sus finanzas a la iglesia? Porque el Señor Jesús me dice haga tesoros en los cielos. ¿Y cuándo empieza a hacerse tesoros en los cielos? Cuando va y lleva un aporte de su generosidad, está haciendo tesoros en el cielo. Porque de esa forma se hacen los tesoros en el cielo al inicio. La persona está diciendo, ¿usted por qué no se defiende ante la ofensa? Porque el Señor Jesús me lo enseña. ¿Por qué trabaja bastante con su hogar para no divorciarse? Porque el Señor te dice, no te separes, en lo posible no te separes, conserva tu hogar. El Señor Jesús me enseña eso. Entonces la persona dice, ¿y por qué usted no jura? Porque me lo enseñó el Señor Jesús.
No porque me lo dijo Platón, Aristóteles, Marx, Lenin, no. Entonces el mundo por eso hoy quiere construir un buen gobierno, los presidentes y los políticos, sobre las corrientes del marxismo. Quieren hacer una buena familia sobre algún pensante, algún artista, algún filósofo. Se va a caer, porque lo único que permanece y no se cae es si todos construimos sobre las palabras de Jesús. Si yo construyo todo lo que sea desde una nación hasta una familia en las palabras de Jesús, esa obra no se cae, ese país no se cae, esa familia no se cae. Por eso tenemos países que ustedes que llegaron a una gran ruina. ¿Por qué Venezuela tiene una gran ruina? ¿Por qué Cuba tiene una gran ruina? Porque sus líderes han construido sobre palabras de arena. ¿Cuáles son las palabras de arena? Sobre muchos libros de hombres de la tierra, pero no en las palabras de Jesús. No construyeron sobre este libro. Por eso fue su gran ruina. Y eso llévelo a una familia. Si una persona, un hombre, una familia, quiere construir una buena familia, pero no lleva estos ingredientes, esa casa se le cae. En el tiempo esa casa no permanece, tiene un gran golpe. Cuando vengan estas tres pruebas se cae. ¿Por qué? Porque no la construyeron sobre las palabras de Jesús. Entonces por eso continuamente yo voy a estar usando estos materiales y tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque estos son los materiales para edificar cualquier proyecto en tu vida. Es tu criterio de éxito. ¿Por qué tienes ese estilo de vida? No porque un artista, un influencer dice que hay que vivir así. No, no. Tú debes vivir como dice Jesús. Si yo vivo como dice Jesús, tú vas a permanecer con una gran victoria y vas a ser llamado prudente y vas a tener una gran recompensa. Entonces por eso encontramos un mundo construyendo sobre la arena. ¿Qué es la arena? Las palabras de mucha gente que están en libros, pero no son las de Jesús. Y se ven buenas palabras y parecen buenos consejos, pero no son los de Jesús. Al no ser los de Jesús, toda esa obra se cae. Toda esa obra se va por el suelo cuando vengan las tres pruebas: la lluvia, el viento y la de los ríos. Cuando venga una obra, un hombre, por ejemplo un hogar, viene un río. ¿Qué es un río? La obra de una persona humana. Se destruye. Cuando viene un viento, habla de Satanás, una prueba de Satanás, se destruye. O cuando viene una prueba directamente de Dios, que es una lluvia, se destruye. ¿Por qué? Porque la casa no tenía los ingredientes del Señor Jesús. Por lo tanto, no estaba hecha sobre la roca. Entonces, por eso, ¿qué palabras hay que apreciar? Únicamente las de Cristo. ¿A cuál hombre y cuál boca hay que amar? La de Cristo, no las otras. Entonces hoy encontramos una gran cantidad de personas que por eso siempre en su vida citan son personajes, pero no citan a Jesús. E incluso les da vergüenza citar a Jesús. Usted como hijo de Dios debe citar a Jesús. De decir, y esto lo hago porque así lo aprendí de Jesús. Si las personas no les da pena decir que su vida la hacen porque aprendieron de Marx, de Lenin, de Platón, de Aristóteles, porque a ti te da pena decir que tú haces tu vida porque así te lo enseñó Jesús. Te parece que le da pena a las personas. Le da pena decir que Jesús es el que se lo enseñó. Y Jesús es más grande que todos esos hombres. Jesús murió por nosotros, hechos no. Sin embargo, a las personas les da pena decir, es que yo hago mi vida así porque Jesús lo aprendí de Jesús. O sea, como que es que no se puede decir. ¿Por qué no se puede decir? Si el resto de gente dice, yo lo hago así porque Marx dijo, yo lo hago así porque Lenin dijo, yo lo hago así porque lo dijo Hegel, yo lo hago así porque lo dijo Adam Smith, yo lo hago así porque lo dijo el Buda, yo lo hago así porque lo dijo Gandhi, yo lo hago así. Siempre ellos dicen que lo hacen por alguien que lo dijo. ¿Y por qué la iglesia no dice, nosotros lo hacemos así porque Jesús lo dijo? Esa debe ser nuestra firma cada vez que nos pregunten, ¿y usted por qué? Lo hago porque Jesús lo enseñó así a los ciudadanos de su reino. Porque mi enseñanza no son las de estos hombres arena, mi enseñanza son las de la roca. El Señor Jesús es el que me enseñó, por eso está aquí inscrito, para que yo pueda venir y decir, ¿qué me enseña el Señor Jesús? Y eso es la forma en que voy a guiar mi vida. ¿Y por qué vas a hacer no tener codicia en tus sentidos? Porque el Señor Jesús me dice, no tengas codicia en tus sentidos. ¿Y por qué vas a hacer tesoros en el cielo? Porque el Señor Jesús me dice que haga tesoro en el cielo. Marx nunca te va a mandar a hacer tesoro en el cielo.
Chávez no te va a mandar a hacer tesoros en el cielo. Los filósofos no te van a mandar a hacer obras en el cielo. ¿Por qué? Porque ellos no son el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios viene y te dice, haga tesoros en el cielo. Nadie enseña eso. Todos los demás enseñan a hacer tesoros en la tierra, negocios en la tierra, inversiones en la tierra. Pero el Señor Jesús viene y te dice, todas las cosas. Entonces, ¿qué va a hacer yo? Primero, oír las palabras de Jesús. 2, no te dar pena. Incluso publicar que tú lo haces por Jesús, que es Jesús el que te lo enseña. Entonces, porque hay mucha gente que le da vergüenza decir en su trabajo que lo hace porque Jesús se lo enseñó, porque le da vergüenza. Entonces a los demás no les da vergüenza mencionar a alguien que ya está siendo un cadáver, que está en un cementerio lleno de huesos, que no han ni resucitado. Pero a ellos no les da pena decir que lo dicen porque lo leyeron de ese personaje, porque esa persona que tuvo destrozada su familia, su vida, a ellos sí le creen. Dice no, y no les da pena decir a usted que Jesús es el santo perfecto, que murió por los pecadores. Le da pena decir que Jesús es el que te enseña a vivir, que Jesús es el que te enseña tus criterios de vida. Entonces no debe darle vergüenza, porque el mismo Señor dice que se avergüence a mí aquí, se avergonzará también en el reino, los ángeles de Él. Entonces ahí queda la palabra para saber y hoy mirar sobre qué tú estás edificando. ¿Estás edificando tu empresa con los principios de cuál padre de la administración? ¿Con cuál padre de la motivación? ¿Con qué hombre tú edificas los criterios de vida? Te estás edificando sobre la arena. ¿Con qué palabras de personas leídas te está haciendo su matrimonio? Entonces se va a caer el matrimonio, se va a caer su empresa, se va a caer lo que está haciendo un líder político. Por eso nuestros presidentes, siempre ustedes ven que no hay ningún presidente que construya sobre la palabra de Dios. Y por ahí empieza el éxito de un liderazgo. Construir sobre lo que Jesús dice, como Jesús dice. La gente llega a crear proyectos trayendo los libros de los filósofos, los rollos de los escritores. Dice, no, porque esto lo dijo tal pensante, lo dijo tal pensador, lo dijo tal influyente, pero no lo dijo Jesús. Y si no lo dijo Jesús, se va a caer esa obra en algún momento. Cuando vengan estas 3 pruebas, se cae, porque solamente va a permanecerles lo que tú construyas con las palabras de Jesús. Y por eso esta palabra nos dice el Señor, no te dé pena decir que tú le aprendiste a Jesús. Y ese proyecto que tienes, ¿cómo lo tienes de bien? ¿Quién te enseñó? Jesús me enseñó. No hay que ocultar quién es mi maestro. Si las personas de afuera nunca ocultan quiénes son sus inspiraciones, antes lo sacan a la luz con un pecho diciendo, no, es que esta persona es la que dijo el modelo que salva al mundo. Esta persona es la que dijo el modelo que salva la economía al mundo. Esta persona es la que dijo esto y eso, así se salva el planeta. No se va a salvar con lo que dijo la persona. Se va a salvar con lo que dijo Jesús. Si lo que dijo Jesús lo oímos y lo hacemos todos, todas las obras se salvan. Si no, la obra se cae. Y luego tenemos tanta gente dividida, porque uno va a decir, yo construyo sobre lo que dice Marx, yo construyo sobre lo que dice Platón, yo construyo sobre lo que dice el Buda, yo construyo sobre lo que dice el Yin Yang, yo construyo sobre lo que dice Adam Smith. Entonces, todo eso divide el mundo, porque están cada uno construyendo sobre distintos hombres muertos. Pero ¿dónde nos vamos a unir? Cuando todos digamos, estamos construyendo la vida, la nación, la escuela, la educación, la juventud, la niñez, o las palabras de Jesús. Ahí es donde empieza la reconciliación y la unidad. Mientras que cada uno edifique en otras palabras, están edificando en la arena. Y todo eso se va a caer. Aunque inicialmente se ve, no, mire, eso está tomando forma. Si era así, la historia muestra que se va a caer. Por eso tenemos el ejemplo más cercano, Venezuela. Que decían todos al inicio, esto era lo que hacía falta en Venezuela. Esto era lo que Venezuela nunca había llegado. Esto sí era lo que nos va a sacar a la gloria. Pasó el tiempo y todos quedaron en la ruina. ¿Por qué? Porque todos ellos pensaron que lo que decía Chávez era lo que sí era la salvación de Venezuela. ¿Y qué era lo que Chávez trajo? Una edificación sobre palabras de hombres muertos, sobre palabras de doctrinas de hombres. Y por eso se cayó la obra.
porque no construyeron sobre las palabras de Jesús. Entonces, toda nación, toda familia, toda persona que construya con las palabras de Jesús se llama prudente. 2, su obra no se va a caer. 3, va a tener una gran ganancia. Entonces, ¿a qué nos invita el Señor en esta mañana? Conozca las palabras del Señor Jesús. Reciba las palabras del Señor Jesús. Y póngalas por encima de cualquier otra palabra de persona. No es que un profesor me lo dijo, entonces yo lo voy a hacer así. No, yo lo voy a hacer como Jesús me lo dijo. Es que yo lo leí en un libro y en ese libro el autor dice que hay que hacerlo así. No, debes hacerlo como Jesús dice que hay que hacerlo. Porque Jesús es el maestro de todos nosotros los ciudadanos del reino. En el reino de la tierra hay muchos maestros. En el reino de los cielos hay un único maestro, un único Señor, un solo Padre de todos, un Señor de todos y un maestro de todos. Por eso es que en el reino de Dios no puede haber división. En la tierra hay muchos padres, hay muchas madres, hay muchos maestros, por eso hay división, porque no todos los maestros van a enseñar lo mismo. Pero en el reino de los cielos hay un solo Padre, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo maestro. Y si hay un solo maestro, ¿qué significa? Que no puede haber distintas doctrinas dentro de la iglesia, distintos tipos de enseñanza, porque hay un maestro, hay una única enseñanza. Entonces no puedo construir sobre lo que me enseñaron otros maestros. De ahí donde mucha gente está siendo insensato. Está en el reino, pero está construyendo con arena. Está en el reino, pero tiene muchos maestros metidos en la cabeza. Tiene muchos libros que se leyó. Tiene muchos otros maestros que le enseñan de otra manera. Y por eso incluso las de Jesús no las conocen. Están en capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y una vez que yo escuche eso, debo cerrar las otras voces. Porque yo tengo un solo maestro. Yo no puedo tener muchos maestros de vida. El hombre natural puede tener muchos maestros. Por eso usted va a una escuela y 5 profesores. Luego va a la universidad, más profesores. Todos con distinta apreciación de enseñanza. En el reino hay un único maestro. El maestro Jesús es el maestro de toda la iglesia. Por lo tanto, no hay forma de que uno esté haciendo de manera diferente, porque el maestro enseña una sola enseñanza para toda la multitud. Entonces no hay muchas enseñanzas en la iglesia, se vive como en el capítulo 5, como en el capítulo 6, como en el capítulo 7. Entonces, amados, somos llamados a edificar la obra, a tener presente que sí o sí, todos tenemos que presentar una obra en el tribunal de Cristo. De eso no se va a salvar nadie. Todos nos van a llamar al tribunal de Cristo un día en resurrección, eso es después de resucitados, y nos van a decir, esta fue la obra que usted hizo en 50 años que vivió salvo. Esta fue la obra que usted hizo en 70 años que estuvo salvo en la tierra. Esta es la obra que usted hizo en 10 años mientras que estuvo en la tierra, porque algunos llegarán tarde y solo estarán 10 años. Esta es la obra que usted hizo. Entonces, si no fue sobre las palabras de Jesús, pasa al fuego. Si es sobre las palabras de Jesús, recibes tu recompensa. ¿Por qué? Porque eso muestra que tú valoraste a Jesús, honraste a Jesús y vivió por únicamente sus palabras. Oh Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Padre, por toda la palabra que nos muestras y te decimos, ayúdanos con el Espíritu Santo a edificar la obra que no se quema, la obra que trae gran recompensa, la obra que soporta la lluvia, el río y el viento, para no sufrir pérdida. Señor, que seamos llamados por ti, hijos prudentes, hijas prudentes, iglesia prudente, porque el que es prudente es porque está construyendo su vida sobre las palabras de Jesús, únicamente sobre sus palabras. Por eso le decimos sí, amén, a tu palabra, Padre eterno. Damos gracias, amados, sean muy bendecidos en el día de hoy, que todos estos materiales estén incluidos en la edificación diaria y el Señor añada todo lo que cada uno necesita según las riquezas de su gloria. Paz a todos, amados, sean muy bendecidos. Mañana, si el Señor nos concede su gracia, estaremos nuevamente escuchando las palabras de mi roca, el Señor Jesús. Paz a todos.